Bienvenidos a nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes. Gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe les saludamos Jesús Muñoz y Jessica García. Mijaíl López protagonizó una de las grandes hazañas del deporte olímpico y mundial al ganar su quinto oro consecutivo en la lucha grecorromana. Este atleta ofreció declaraciones a la prensa. Escuchemos. Mijaíl López, lo prometiste, lo cumpliste. ¿Qué está pasando por tu mente ahora? Y bueno, ya después de bajar tensiones con esos 5 títulos olímpicos, ¿qué pasa por la cabeza de Mijaíl López? Bueno, primero que todo, contento, ¿no?, de poder lograr ese objetivo, contento de haber cumplido con lo que había prometido en Cuba a toda mi gente, a todas mis aficiones, principalmente a mi papá, que hoy que Dios lo tenga en la gloria, a alguien también especial que quiero recordar, al profesor Pustilla, que alguien hoy es un aniversario y creo que luchó mucho por nosotros, por el deporte de la lucha, y nada, en general a todos los seguidores míos y a todos los familiares que me siguen hoy en Cuba. Mijaíl, ¿estás consciente de que acabas de escribir la historia más grande del movimiento deportivo cubano? ¿Cuánto significa para ti pasar a los libros y que te recuerden generaciones y generaciones a partir de ahora? Bueno, para mí significa algo muy grande, ya que desde muy pequeño creo que ha sido una carrera deportiva muy larga, donde todo ha sido en mi mente, todo ha sido para obtener resultados y tener triunfo para Cuba. Y nada, y para todos, como digo, a todos mis seguidores. Y nada, contento de aportar ese ícono de ser el mejor atleta de Cuba, y no solamente de Cuba, sino del mundo. Más de 20 años en la élite de la lucha a nivel mundial, dejar esos botines para ti, ¿cuánto dolor me imagino? Bueno, creo que lo dejé, quería ir a recogerlo de nuevo, pero nada, creo que la historia está, cumplieron la misión, se quedaron donde tienen que estar, y nada, contento de que me hayan llegado a la victoria. Mijaíl, ¿qué te dio fuerzas para llegar aquí a París después de tu cuarta corona en Tokio? ¿Lo pensaste? ¿Dudábamos si llegabas o no? ¿De dónde sacaste la motivación para llegar aquí? Bueno, creo que esa motivación se la debo a todo el colectivo médico, a todo el colectivo de entrenadores, a todos los que hicieron posible de que Mijaíl se mantuviera entrenando para poder efectuar estos Juegos Olímpicos, a todos los atletas jóvenes inspirados que vienen detrás de mí para lograr el triunfo internacional. Creo que fue un hilado muy importante para mí poder compartir con todos esos jóvenes y poder estar aquí en estos Juegos Olímpicos. Una última, con ansiedad buscabas ese quinto título para retirarte. ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que quiere hacer Mijaíl López ahora mismo? Bueno, en estos momentos creo que estar con todas las amistades mías que están aquí a mi alrededor, ya que sé que mi mamá, mi papá, mis hermanos están en Cuba, todo el mundo esperando ansiosamente, pero bueno, me toca seguir cumpliendo el compromiso aquí con la delegación, seguir apoyando aquí a los jóvenes que todavía vienen inspirados a seguir buscando resultados, y nada, contento por el triunfo. ¿Qué le dicen a los cubanos? ¿Qué le dicen a los cubanos? Solamente decirle a los cubanos que se logró el objetivo y felicidades a todos. Haremos realidad el sueño olímpico de contar desde París la esperada cita bajo los 5 aros. Del 25 de julio al 12 de agosto, Cuba Visión Internacional acompañará a la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un tiempo deportivo para contar además de la presencia de Cuba en Francia y también viceversa. De la cooperación y la solidaridad entre dos pueblos. Y de puentes artísticos y literarios compartiremos este sueño olímpico contigo. 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 Y en Cuba Visión Deportes seguimos a ritmo de Juegos Olímpicos París 2024 y el análisis de la actuación de la delegación cubana, que ya ha ido sumando lauros, preseas por debajo del pronóstico, pero ya llegan alegrías para la delegación cubana. También algunas actuaciones que no se acercan a lo pronosticado. Para compartir sus reflexiones me acompañan Carlos Durán y Rodolfo Durán. Saludos, Jesús. Un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes. Bueno, y con los Durán estaremos hablando, como les decía, de París 2024, sus impresiones sobre todo de un deporte que yo creo que se ha convertido
desde 1992 en el deporte más estable de Cuba en el entorno olímpico, la lucha. La lucha, sí, exactamente. Bueno, de hecho, desde el 92 en Barcelona hasta la fecha ha ganado medallas de oro en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos, con protagonismo sobre todo para la greco-romana. De 12 medallas de oro, 10 corresponden a los grequistas. Y bueno, la mitad de ellas a Mijaíl López con esta que acaba de alcanzar. La lucha ahora con una de oro y 2 de bronce. Ciertamente Trujillo, el entrenador, dio un pronóstico a finales del año pasado, no sé si lo recordarás, de 5 medallas, que en aquel momento cuando lo dijo en la Ciudad Deportiva, en el encuentro que hacen habitualmente los compañeros de la lucha con la prensa cerrando el año, él habló aquel día de 5 medallas de pronóstico. A nosotros nos asombró, él de todas maneras dio sus argumentos. La idea que ellos tenían era de llevar equipo completo de lucha greco-romana a los Juegos. Desafortunadamente Daniel Gregory en las 2 oportunidades que tuvo no lo pudo lograr y bueno, fueron con 5 y aspiraban a que todos fueran medallistas. No pudo Giovanni, tampoco pudo Kevin de Armas, no pudieron ganar ningún combate y al final Kevin de Armas tuvo la posibilidad de ir a una repesca, pero también se vio superado y fueron los 3 de mayor nivel los que lograron alcanzar el podio. Bronce para Rosillo y Horta y el oro de Mijaíl López. Igual Rosillo y Horta tenían aspiraciones de medalla de oro, pero yo creo que una medalla de cualquier color es muy, muy válida, ¿no? Y se vio realmente que perdieron. En el caso de Rosillo, pierde con un armenio que él le ganó en el campeonato mundial, pero le ganó en el campeonato mundial porque fue el último en lograr el punto. O sea, quedaron empatados y en la última acción le favoreció a Rosillo. Y en el caso de Horta pierde con este iraní que hace un par de meses nada más estuvo a punto de ganarle también a Horta. Que muchos dicen, bueno, que sorpresivamente, a mí realmente no me pareció una sorpresa. Yo creo que ya lo que había hecho el iraní hace 2 meses te daba la idea de que tenía posibilidades, ¿no? Realmente, y además no estamos hablando de que fue una casualidad llegada. Es un hombre que demostró combate a combate que en este momento es el mejor del mundo. Y que a Horta le supo hacer un estudio perfecto para el más mínimo fallo que tuviera Horta dentro de su estrategia, aprovecharla, y lo sabe Horta porque la fuerza la tenía. Horta ganó ampliamente todos sus combates, pero el iraní lo tenía estudiado y Horta no tuvo la capacidad, el momento oportuno para poder reaccionar, porque si hubiera podido hacerlo en un momento determinado del combate, sabrá Dios qué hubiera pasado. Pero además yo creo que la lucha sí saca una nota muy positiva. A veces nos centramos mucho en los pronósticos de las personas que están implicadas dentro del deporte, y obviamente casi siempre son optimistas, triunfalistas y pueden decir cualquier cosa. Cuando vamos a la realidad, a lo concreto, cuando lo miramos con ojos bien fríos, los 3 que tenían oportunidades de llegar al podio, llegaron al podio. Exacto. Eran los 3 más calificados. Oro de Mijaíl, que por cierto, dejábamos siempre el matiz de la duda en el programa pasado, sobrecumplió como la leyenda que es, como uno de los más grandes de todos los tiempos. Nos alegramos mucho de eso. Y en el caso de Horta y de Rosillo, pues Rosillo tal vez no se vio con la contundencia que se esperaba, pero igualmente dentro de una superélite de los 4 mejores de los Juegos Olímpicos, y Horta ampliamente. Cuando a veces nos ponemos demasiado perfeccionistas, a veces como especialistas, a veces el público, sobre todo adaptado a los triunfos que tenemos históricamente, olvidamos que lo normal en los Juegos Olímpicos, y en este caso también se dio, es que no por decenas, por centenas, hay medallistas olímpicos y mundiales del último siglo que no llegan al podio. Y sucedió nuevamente, y ellos sí lo lograron. O sea, no es un mal resultado desde ningún punto de vista. Faro, que fue el que llegó a la final con Horta en el Mundial, tampoco pudo llegar a la final aquí. Es habitual. Entre todos los deportes, entre los deportes de combate se cuentan por decenas. Entre todos los deportes de los Juegos Olímpicos hay más de 200 medallistas del último Mundial o los últimos Juegos Olímpicos que no llegaron al podio. Estamos viendo casos de atletas que tenían incluso 5, 6, incluso una década invictos y que salen derrotados o derrotadas. O sea, estamos hablando de que los Juegos Olímpicos son otra historia y que hay incluso un grupo de atletas de estos que vienen en ascenso que se preparan y estudian precisamente a esos que han sido el referente de las divisiones y obviamente llegan a este tipo de sorpresas. Y que ser un fuera de serie no es lo normal. Hay una élite y entre la élite se gana y se pierde, y contra el que perdiste hoy, mañana le puedes ganar perfectamente. No sucede nada, es simplemente la circunstancia. Yo creo que la Greco salió muy bien y bueno. Muy bien. Y bueno, el femenino va sobrecumpliendo con la medalla de Yusneli Guzmán, que, independientemente de cómo fue, hay que estar claro que bueno, se da un percance con un atleta, es algo totalmente lícito, es algo que ocurre en el deporte, no con frecuencia, pero que en este caso favoreció a la habanera, y yo creo que merecía el segundo lugar porque además sus 2 primeros combates los ganó muy bien. Sí.
lució bien. Y demuestra el ascenso precisamente en un deporte donde no suman más de 20 años, digamos, insertas en la arena internacional. Bueno, ellos debutaron en Londres en la lucha femenina, Con en Juegos Olímpicos. Y en Juegos Centroamericanos en el 2006 en Cartagena de India. No llega a 20 años, no llegan a 2 décadas. O sea, yo creo que este es un deporte que va a dar más alegrías en el futuro ya bien cercano, en el caso de la Sí, de se la mantiene el entrenador que está, que es un hombre realmente de mucho relieve, Filiberto Delgado. También está en edad de jubilación. Por eso hago la acotación, porque ciertamente yo creo que vale mucho la presencia de ese entrenador. Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios sobre otros deportes de estos que nos han dado alegrías en París 2024. Estaremos conversando en un segundo momento de análisis. Desde La Habana, un equipo multidisciplinario analiza los resultados de los atletas cubanos en la cita bajo los 5 aros de París 2024. El periodista Roberto García del Corral nos trae los detalles. Aquí, en el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano, se sigue minuto a minuto las actuaciones de la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Concretamente, el observatorio se ha creado para hacer inteligencia deportiva. No obstante, el observatorio tiene carácter transversal porque opera a partir de la entrega de datos del gabinete metodológico para poder entonces, a partir de los datos que ofrece, hacer una buena captación de nuestros deportistas y poder, una vez que estudia o puede capturar datos de los contrarios, hacer análisis de variables que se puedan intercruzar para poder buscar las mejores estrategias de enfrentamiento en aras de tener al menos una igualdad en la competencia, que no se convierta el desconocimiento del rival en una desventaja competitiva. Una de las grandes barreras que tiene el observatorio hoy es que hay deportes que el acceso a los videos, a las competencias, hay que pagarlo y las federaciones no tienen presupuesto para eso. Entonces se nos limita mucho el acceso a los videos, sobre todo, por ejemplo, eso nos pasó con el judo. Y bueno, a veces uno dice, bueno, el judo no tuvo un buen resultado, pero es que el judo tiene un problema en ese sentido. Nos cuesta mucho trabajo estudiar contrario. No solamente es que no tenemos suficientes competencias, pero también nos afecta el estudio contrario. Conociendo mejor al contrario, estamos en mejores condiciones de hacer un plan eficiente. La ciencia del deporte siempre unidos cuando de resultados y análisis se trata de delegaciones deportivas cubanas. Aquí, en el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano, siempre se seguirá minuto a minuto las actuaciones de los atletas cubanos en cualquier lugar del mundo. Un reporte de Roberto García del Corral para Cubavisión Internacional. Y aunque estamos a ritmo de Juegos Olímpicos en Cubavisión Deportes, dedicamos también un momento para el béisbol. Pequeñas ligas, equipo cubano que ya viajó hacia la sede de la Serie Mundial de esta categoría. Y para hablar del deporte de las bolas y los strikes, nos doy la bienvenida porque ya ha estado compartiendo con nosotros en el análisis de París 2024, Rodolfo Durán. Exacto, Muñoz. Bueno, la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas, segunda vez que va a participar Cuba. El equipo de Santa Clara, los bombarderos, como le dicen, ¿no? Ya viajaron desde el jueves. Viajan con tanta anticipación porque en este tipo de competencias se hacen muchas actividades colaterales que no son exactamente el evento como tal, sino se hacen cosas antes y con una semana de antelación. El debut de ellos va a ser el día 15 de agosto frente a un equipo de Europa-África. Es el representante que van a tener de rival. Ya está anunciado Jean-Michel Espinosa como el abridor del primer juego por el equipo de Santa Clara y el segundo juego lo va a abrir David Hernández, un lanzador zurdo. Serían los dos abridores. Segundo juego decimos porque el sistema de competencia, aunque tú pierdas el primero, de todas maneras tienes derecho a un segundo juego. Por eso es que anuncian dos Una abridores. segunda derrota si ya te eliminan. Es doble eliminación, como pasó el año pasado. El año pasado perdimos el primer juego, fueron al segundo, lo ganaron y después cayeron en el tercero frente a Japón y ahí ya terminó la historia de... Ahora pudiera ser diferente, ahora es muy probable que puedan ganar el primer juego por el rival que tienen y irían a un segundo partido y entonces tendrían la opción, si pierden ese segundo partido, de llegar a un tercero. Por ahí está más o menos la idea de esta Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que al margen de un resultado, creo que lo más importante es que Cuba mantenga la estabilidad participando en este tipo de competencia.
Importante que se ha logrado en los dos deportes de bolas y strikes, tanto en béisbol como en softball, asistir a torneos en estas categorías. En el softball todavía no se ha llegado a una serie mundial, pero bueno, el torneo latinoamericano, exacto, por primera vez además, marca un hito y la esperanza de poder llegar a la serie mundial más adelante. Sí, el evento, la serie mundial va a ser del 14 al 25. El debut de Cuba va a ser el jueves de la próxima semana. Es una de las competencias beisboleras que tenemos a nivel internacional. Y la próxima semana vamos a estar hablando del Panamericano Juvenil. No lo abordamos ahora porque, bueno, está en desarrollo todavía este evento. Pero iba dejando muy buenas sensaciones el equipo de béisbol juvenil. Ojalá que nos den una buena noticia este fin de semana con el resultado y la clasificación a la Copa Mundial. Esperemos que llegue ese regreso a citas del orbe después de ya las últimas ausencias. Exacto, sería un debut internacional tremendo para Michael González como manager, si logra que regrese Cuba a una Copa Mundial después de 3 años sin participar en ninguna categoría. No, y que esta es la antesala de la categoría mayores. Exacto. Desde el 2022 Cuba no participa en una Copa Mundial en ninguna categoría de béisbol. Estamos exceptuando, por supuesto, el Clásico Mundial. Estamos hablando de las categorías de sub-23 hacia abajo, ¿no? Desde el 2022 no se participa en una Copa Mundial y, bueno, si se clasifica sería para el 2025. Muchísimas gracias, Durán. Precisamente de este sub-18 estaremos haciendo un resumen la semana próxima. Continuamos en Cuba Visión Deportes. El deporte cubano tuvo un espacio en el proyecto Yo Soy Cuba en Trombley. Varios directivos del movimiento deportivo abordaron temas importantes relacionados con este sector. El periodista Duanis Hernández tiene los detalles. En el marco del proyecto Yo Soy Cuba en Trombley se realizó la conferencia Cuba y el deporte, el bloqueo, los Juegos Olímpicos París 2024 y la presentación del calendario deportivo por la Sociedad Mercantil Cuba Deportes S.A. Gislady Sosa, directora de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, realizó un recuento de todo lo que ha sufrido el deporte por el injusto bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y cómo ha incidido negativamente en el desarrollo de varias disciplinas deportivas. Entorpece la adquisición de implementos deportivos, limita la participación en determinados eventos, así como incrementa además todos los gastos por participación en estos y en otros espacios además internacionales. José Antonio Miranda, director de alto rendimiento del INDER, explicó los resultados históricos del movimiento deportivo cubano en Juegos Olímpicos, particularmente a partir del triunfo revolucionario. Miranda mostró en un desglose por cifras los principales deportes de Cuba en citas estivales, comandados por el boxeo, el atletismo y las luchas. Además destacó las opciones de medallas por Cuba en lo que resta del programa competitivo en los Juegos Olímpicos París 2024. Yadira González, presidenta de Cuba Deportes, presentó el calendario de eventos deportivos para lo que resta de año y el 2025, destacando el Festival de Mar y Playa en Varadero en el venidero mes de septiembre con competencias en 15 disciplinas. Duanis Hernández y un equipo de Cuba Visión Internacional especial para este espacio informativo. Y continúa el análisis sobre París 2024 y la actuación de la delegación de nuestro país. Hablemos ahora de boxeo, un deporte del que siempre se espera mucho. Esta vez no llegaron tantas alegrías, pero hubo un boxeador, Erislandy Álvarez, que se robó los titulares, y no solo de Cuba, sino también, yo creo, del pugilismo en América. Hablemos de boxeo, Carlos. No solo en América, yo creo que a nivel mundial, sin duda, porque además fue contra un pugil local y se impuso en la final de manera... no había dudas, no había más dudas y lo hizo como tenía que hacerlo, con un tren de combate que impresionó. ¿La revelación de los Juegos, en el caso cubano? Yo creo que por el modo en que culmina, sí. Hubo otras revelaciones, pero bueno, no llegaron a podio. Fue la medalla que no se esperaba y que se alcanzó. El púgil que junto con Alejandro Claro menos posibilidades debía tener y que se mostró de manera contundente combate tras combate, que todo el mundo decía, le aguantaré el físico para llegar, le aguantaré el físico y perfectamente. Y sin duda alguna el aplauso para él y lo recibió también a modo de silencio, incluso de parte de la afición francesa que no pudo reclamar nada en ese combate final por el oro.
Y de Arlen, bueno, lamentablemente no supo cumplir en el combate semifinal, comenzó delante y luego no pudo mantener una estrategia consecuente. A Arlen le faltó lo que tuvo Erislandy, que no dejó de tirar golpes, y entonces el ucraniano hizo precisamente eso, constantemente tirando. Aunque fueran golpes inefectivos, pero exacto. Psicológicamente parecía que dominaba el combate. Porque mira, Erislandy tiró mucho y muchos golpes fueron esquivos para el francés. Claro. El francés se quitaba los golpes de una manera... Con mucha maestría la domina. Mucha maestría. Pero tiró mucho, no dejó de tirar en ningún momento. Yo creo que el boxeo, independientemente de que se logran 2 medallas, a mí no me desagradó la actuación de los boxeadores, porque cuando te pones a ver, Alejandro Claro pudo haber ganado ese combate frente al francés, el de Arlen lo pudo haber ganado Arlen, o sea, el ucraniano le gana, pero es un combate que está más... Y en el caso de Seidel, que lamentablemente... Claro, Seidel queda la incógnita, si hubiese peleado ese tercer round. No, a mí sí me deja el sabor de que el boxeo era un deporte que al menos 2 títulos. Sí, claro. Y quizás alguna otra medalla más. Pero lo que te quiero decir es que no son derrotas aplastantes, no son derrotas que fueron grandes las que sufrieron. Yo creo que lo más alarmante del boxeo ni siquiera es cómo sale de los Juegos Olímpicos, sino cómo entra a los Juegos Olímpicos. Con hombres que tuvieron que ir a buscar el boleto en últimas instancias, con otras divisiones en las que no se logró clasificación, y eso es lo que hay que revisar. Ojo, no es un trabajo nada más de la Escuela Nacional ni de la base, sabemos que hay una migración constante de muchas figuras y hay que mover muy bien las fichas del dominó. Y en el caso de Julio César, aprovecho para decir que vamos a tener una noche de campeón el día 27. Manuel Reyes en definitiva no va a venir a La Habana y va a venir Julio Castillo, el ecuatoriano, que muchos lo vieron ganarle a Julio César en los Juegos Panamericanos, en un combate parecido a este que tuvo Julio ahora, y bueno, va a ser Castillo el que va a viajar a La Habana, así que expectativa, porque me parece que es inclusive mejor que Manuel Reyes. Julio Castillo le ha dado mejores combates a Julio César que Manuel Reyes. Hablemos ahora de otro deporte que yo creo que también ha ido quedando a deber en esta cita de París 2024, atletismo. A ver, el atletismo, yo nada más tenía la expectativa de una probable medalla de Leyanis Pérez. Salto con Leyanis. Lo habíamos dicho. Sí se vio mal en esa final. En la final no, incluso en la clasificación ya se veía mal, se vio muy tensa. Tal vez por el hecho de llegar sabiéndose con amplias posibilidades. Antes, al estar Yulimar, no había mucha presión. Voy a competir, voy a buscar lo mejor para mí, pero no tengo la presión de voy a ganar el oro. No soy favorito. Y ahora sí pesó y se notó desde el primer momento. Incluso ella, que suele pedir aplausos, no pedía nada. Era totalmente fuera de lo que es Leyanis en competencia. El rostro como lo decía todo. Muy diferente a la otra. La otra muchacha se vio diferente. No lleva su mejor marca, pero se vio bien en la competencia. Estuvo en el torno de sus 5 mejores saltos oficiales y se mostró... Un año que tuvo lesiones. No, claro. Una final con muy buen nivel. Tampoco es que perdí y aquello fue un desastre. No. Las competidoras que llegaron al podio lograron superarse, lograron marcas de mucho respeto y, bueno, indiscutiblemente. Aunque te diría que no fue, digamos, esa competencia donde... No estamos hablando de las mejores competencias de la historia, donde se superan los 15 metros entre varias atletas, o cuando Yaheli Sabik... No, y le faltó emoción, esa emoción que se vive cuando hay superación de una atleta a la otra. Las mejores marcas llegaron al inicio, después la lluvia también hace lo suyo. Pero yo creo que en resumen, sí, el atletismo queda muy por debajo. Pocas figuras llegaron con un nivel del aceptable hacia arriba. Para mí lo mejor fueron las 2 ochocentistas que logran, en el caso de Ailey Cooper, marca personal, de Rosemary Almanza, logra bajar de los 2 minutos. Y Roxana Gómez. ¿Qué pasa con Roxana Gómez? Que hay que bajar de 50 segundos. Viene recuperándose también. Ella lo ha podido hacer una sola vez. Es bien difícil repetir de un ciclo a otro para Roxana esa actuación que la llevó, digamos, a ser finalista. Y además también el atletismo pesa mucho, que son mucha cantidad de atletas los que compiten. El atletismo no es como los deportes de combate, que van 16 luchadores, son 32. Y entonces esa cifra de 32 nos dio la posibilidad de aumentar nosotros, porque en realidad hubieran ido 8 cubanos al atletismo. Los otros se colaron por el tema Solo 20 segundos, porque hay que cerrar el tema voleibol de playa. Pero 20 segundos, Carlos. No, yo creo que muy bien por los muchachos. Se despidieron contra los número 1 del ranking mundial, contra favoritos que lamentablemente llegaron con una mala clasificación. Mala fortuna, no lograron superar los octavos, cumplieron su plan, que era llegar hasta esa fase. Y aunque se vieron mal en el primer set, supieron reponerse y dar un partidazo. Claro, y la mala fortuna de que, siendo líderes de grupo, le toca enfrentar a uno que queda tercero. ¿Y quién es ese tercero? O sea, una pareja que no debió ser nunca tercero, debió haber sido primero o segundo.
Muchísimas gracias por sus comentarios y continuamos en Cuba Visión Deportes. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios 12 de la madrugada, 4 de la mañana, 12 del día, 16 y 20 horas, por Canal Caribe 10 y 30 y 7 de la noche. Excelente fin de semana y nos encontraremos en una próxima emisión. Gracias por la sintonía.